Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Lo que se reveló hace apenas unas horas dejó a millones de seguidores sorprendidos. El nombre de Beren Saat, la actriz turca que conquistó corazones en medio mundo con papeles inolvidables en Aşk Memnu y Fatmagul Unsuku Ne, volvió a ocupar titulares, esta vez con una noticia cargada de incertidumbre y de emociones encontradas. En redes sociales circularon rumores de embarazo, declaraciones ambiguas sobre su futuro en la televisión y reflexiones íntimas sobre un pasado que sigue marcando su presente. Entre confirmaciones y desmentidos, lo que quedó claro es que Beren Saat, a los 41 años, continúa siendo una de las figuras más magnéticas y polémicas de la industria turca. Pero aquí no vamos a quedarnos en los titulares rápidos. Vamos a reconstruir un relato que mezcla brillo y dolor, rumores y verdades, proyectos interrumpidos y confesiones íntimas que siguen conmoviendo a sus seguidores. Porque detrás de la estrella internacional hay una mujer que ha aprendido a resistir, a callar cuando el ruido es ensordecedor y a hablar solo cuando está lista para hacerlo. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar el contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. O si no puedes, no te preocupes, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de estas historias será más que suficiente. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Beren Saat te dejará impactado. Beren Saat nació el 26 de febrero de 1984 en Ankara, capital de Turquía. Hija de una familia de clase media, creció en un ambiente relativamente estable, marcada por el cariño de sus padres y por una sensibilidad que, desde muy joven, la distinguió de otros niños de su edad. Ankara, aunque menos vibrante y caótica que Estambul, ofrecía un escenario peculiar, una ciudad con raíces políticas e intelectuales, donde la cultura era una herramienta de identidad. Allí Beren desarrolló sus primeros vínculos con el arte. Su infancia estuvo atravesada por la música y el cine. Sus padres la alentaron a explorar distintas formas de expresión, y ella misma reconocería años después que fue una niña observadora. Más inclinada a escuchar que a hablar. Esa introversión inicial, que podía confundirse con timidez, escondía una capacidad extraordinaria de absorber emociones ajenas. Años más tarde esa característica sería una de sus mayores fortalezas como actriz, la habilidad de encarnar dolores y pasiones que no eran suyos, pero que lograba transmitir con veracidad. La juventud de Beren parecía avanzar sin mayores sobresaltos hasta que un hecho trágico cambió su vida para siempre. A los 20 años perdió a su primer gran amor, Efe Güray, en un accidente automovilístico. La noticia fue devastadora. Para alguien que recién comenzaba a construir su futuro, enfrentarse a la muerte de esa manera brutal significó un antes y un después. La pérdida no solo la sumió en un profundo dolor, sino que también sembró en ella una mirada distinta sobre la fragilidad de la vida. Amigos cercanos relataron que durante meses se volvió más reservada, que sus silencios eran más largos y que parecía cargar con un peso imposible de compartir. Sin embargo, ese golpe no la destruyó, la transformó. Beren decidió canalizar esa herida a través de la actuación, convirtiendo su dolor en motor creativo. Ella misma reconoció en entrevistas que el recuerdo de Efe siguió acompañándola incluso en sus interpretaciones más intensas. Personajes marcados por la tragedia o el desamor llevaban, de algún modo, la huella de esa pérdida temprana. Fue ese vínculo íntimo entre la vida y la ficción lo que dotó a sus actuaciones de una autenticidad que difícilmente podía fingirse. En 2004, cuando todavía no había tomado un camino claro en la actuación, Beren se inscribió en el concurso de talentos televisivo Türkiye'nin İlkler las estrellas de Turquía. Lo hizo casi como un experimento personal, alentada por amigos que veían en ella un potencial que aún no terminaba de reconocer. El programa, que buscaba descubrir nuevas caras para la industria del entretenimiento, reunió a decenas de jóvenes aspirantes. Entre ellos estaba un nombre que más tarde también sería reconocido internacionalmente, Engin Akyurek. ¿Con quién años después compartiría pantalla en Fatmagul Unsuku Ne? Beren no ganó el concurso, pero su presencia fue tan magnética que logró lo más importante, hacerse visible para directores y productores. Su naturalidad frente a las cámaras, su elegancia innata y su capacidad de transmitir emociones sin artificios la colocaron rápidamente en el radar de la industria.
En pocos meses recibió ofertas para comerciales y poco después, para papeles secundarios en televisión. Su debut oficial llegó con la serie Akmdaolumbar 2004, donde interpretó un papel menor pero suficiente para mostrar que podía sostener una narrativa. Lo que para muchos era un simple inicio. Para Beren significó un compromiso, demostrar que no había llegado a la televisión por casualidad. Años más tarde participó en producciones que le permitieron afinar su talento y ganar confianza frente a la cámara. Cada personaje era una nueva capa de experiencia que la preparaba para lo que vendría. Pero fue con Aska Surgun 2005 que comenzó a llamar la atención del público turco, gracias a la química con Masum Krmzgl. Esa serie le dio su primer gran reconocimiento y la consolidó como actriz emergente. No pasó mucho tiempo antes de que los premios tocaran su puerta. En 2005, apenas un año después de iniciar su carrera, ya estaba nominada a galardones en Turquía por su papel en Aska Surgun. Aunque no ganó en esa ocasión, la industria comenzó a verla como una figura en ascenso, alguien destinada a ocupar un lugar central en las producciones turcas. Su verdadero salto, sin embargo, llegaría poco después, con papeles más arriesgados que la sacarían de la categoría de actriz promesa para colocarla en la de protagonista absoluta. Pero incluso antes de alcanzar ese punto, ya había construido una narrativa personal poderosa, la de una joven marcada por la tragedia que decidió transformar el dolor en arte. Si algo define los orígenes de Beren Saat, es que su destino parecía escrito en las sombras de la adversidad. La niña introvertida de Ankara, la joven que lloró la pérdida de su primer amor y la concursante que no ganó un reality. Terminó emergiendo como una de las actrices más celebradas de Turquía. Su camino no fue lineal ni planificado. Fue más bien el resultado de golpes duros, decisiones valientes y un talento que no necesitaba artificios para brillar. Desde ese inicio, Beren aprendió que la vida podía cambiar en un instante, que la tragedia podía convertirse en impulso y que, a veces, las estrellas más luminosas surgen de los orígenes más inesperados. El ascenso de Beren Saat hacia el reconocimiento internacional no fue inmediato ni lineal, pero cuando finalmente se consolidó como protagonista, lo hizo con una fuerza arrolladora que transformó la televisión turca en un fenómeno global. Hasta mediados de la década de los 2000 era vista como una promesa interesante, una actriz joven con talento y magnetismo, pero todavía en busca de un papel que la definiera. Ese momento llegó en 2008 cuando fue elegida para encarnar a Biter Ireolu en la serie Aşk Memnu, la adaptación moderna de la célebre novela de Halit Ziyawakhil. Lo que parecía un proyecto arriesgado, traer a la pantalla un clásico literario con la estética y las tensiones del presente, se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes. Beren dio vida a Biter, una mujer atrapada en los laberintos del deseo, la culpa y las reglas de una sociedad rígida. Su interpretación cautivó porque no era unidimensional. Biter no era ni heroína ni villana, era humana, frágil y contradictoria. Esa capacidad de mostrar la vulnerabilidad detrás de la aparente fortaleza convirtió a Beren en una figura magnética. La química con Kwantatltu, su compañero de elenco, desató una de las parejas más recordadas de la televisión turca, y el final de la serie en 2010 fue seguido por más de 27 millones de personas, un número que todavía hoy se recuerda como un hito en la historia de la televisión del país. A partir de ese momento, Beren dejó de ser una actriz emergente para transformarse en un ícono cultural. El éxito de Aşk Memnu trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió a decenas de países, fue doblada a distintos idiomas y se transformó en puerta de entrada a un nuevo universo televisivo para millones de espectadores en Medio Oriente, los Balcanes y, más tarde, América Latina. El rostro de Beren Saat se volvió internacional y con ello también la percepción de Turquía como potencia exportadora de melodramas. Pero al mismo tiempo ese éxito encasilló a la actriz en un arquetipo difícil de abandonar, el de la mujer marcada por la tragedia, por la pasión imposible y por un destino que parece inevitable. Ella misma reconocería años después que Biter nunca la abandonó, que el personaje vive en la memoria colectiva de una manera tan poderosa que todavía hoy, a pesar de nuevos proyectos, sigue siendo sinónimo de su nombre. Cuando muchos pensaban que sería imposible superar ese impacto, en 2010 Beren aceptó un papel que volvería a cambiar el rumbo de su carrera. Fue elegida para protagonizar Fatma Gül'ün Suku-Ne, una serie basada en la novela de Vedat Turkali que narraba la historia de una joven humilde víctima de una violación colectiva que debía enfrentarse no solo al trauma personal, sino también al estigma social de una comunidad que prefería culparla antes que protegerla.
Beren encarnó a Fatmagul Ketenci con una entrega conmovedora, dejando de lado la sofisticación de Biter para interpretar a una mujer rota que lentamente encontraba la fuerza de reconstruirse. El papel exigía una entrega emocional inmensa, y la actriz lo asumió con valentía. La serie no fue solamente un éxito de audiencia, sino también un detonante de debate social. En Turquía, provocó discusiones sobre violencia de género, impunidad y los derechos de las mujeres. En otros países como Chile, Argentina o Colombia, fue emitida con enorme repercusión y utilizada por organizaciones sociales para reflexionar sobre realidades locales. Gracias a ese proyecto, Beren pasó de ser una estrella a convertirse en una actriz comprometida. Alguien capaz de usar la ficción para visibilizar temas dolorosos y urgentes. Con Aşk Memnu y Fatmagul Unsuku Ne, Beren demostró su versatilidad. Había interpretado primero a una mujer fatal atrapada en sus pasiones y luego a una víctima resiliente capaz de enfrentarse a su entorno con dignidad. Esa amplitud de registros la consolidó como una de las actrices más respetadas de Turquía y, al mismo tiempo, como una referencia internacional. El reconocimiento llegó en forma de premios y galardones que confirmaban su lugar privilegiado en la industria. Recibió múltiples Golden Butterfly Awards, los premios más prestigiosos de la televisión turca, en categorías como Mejor Actriz y Mejor Pareja en Pantalla. Más allá de su país, fue homenajeada en el Líbano con el Murex d'Or, y en Chile recibió reconocimientos especiales por el impacto que tuvo su trabajo en la audiencia latinoamericana. Estos premios confirmaron lo que ya era evidente: Beren Saat se había convertido en embajadora cultural de Turquía, una artista capaz de tender puentes entre distintos continentes a través de sus personajes. El eco de su trabajo resonó particularmente en América Latina y en Italia. En países como Argentina, Chile, México o Colombia, Fatmagul Unsuku Ne fue emitida en horario estelar y alcanzó audiencias masivas. Los espectadores la adoptaron como propia, y Beren pasó a ser una figura admirada con la misma intensidad que las actrices de telenovelas locales. En Italia, Aşk Memnu y más tarde otras producciones en las que participó alcanzaron niveles inesperados de audiencia. Allí fue recibida como una diva internacional, invitada a programas de televisión y seguida por multitudes cada vez que visitaba Roma o Milán. El fenómeno era innegable: más allá del idioma y de las diferencias culturales, su manera de transmitir emociones se entendía en cualquier lugar del mundo. Como escribió un crítico argentino en 2012, cuando llora, no importa la traducción, se entiende el dolor. Con estos éxitos, Beren redefinió los estándares de los dramas turcos. Demostró que podían trascender la etiqueta de entretenimiento ligero para convertirse en productos culturales capaces de emocionar, incomodar y generar conversación. En paralelo, abrió las puertas a toda una generación de actores y actrices que encontraron en la exportación de series turcas una plataforma global. Si hoy nombres como Tuba Büyüküstün, Hande Erçel o Demet Özdemir son reconocidos en América Latina y Europa, en gran parte es porque Beren Saat y sus personajes abrieron el camino. Años después, ella misma reconocería que el peso de Biter y Fatmagul la acompañará siempre. No se trata de una carga negativa, sino de un legado que forma parte de su identidad como actriz. Cada proyecto nuevo se mide en comparación con esos personajes, y aunque le ha costado encontrar papeles que superen ese impacto. También sabe que pocas intérpretes tienen la fortuna de haber encarnado dos iconos culturales de semejante magnitud. Beren Saat ya no es simplemente una actriz turca exitosa, es un símbolo de la televisión internacional, alguien cuyo trabajo marcó a generaciones de espectadores y sigue siendo referente de lo que significa actuar con verdad. El brillo de Beren Saat en la televisión turca estuvo acompañado desde el principio por un fenómeno inevitable: cada paso suyo se convirtió en tema de debate, cada silencio fue interpretado, cada gesto amplificado hasta el extremo. El carácter reservado que la distinguía de muchas de sus colegas pronto comenzó a ser leído de maneras contradictorias. Para algunos era señal de elegancia, de alguien que prefería mantener la sobriedad en un mundo obsesionado con la exposición. Para otros era prueba de arrogancia, de una actriz que se sentía demasiado importante como para mezclarse con la dinámica habitual del espectáculo. Ese contraste marcó buena parte de su relación con la prensa y con el público. Y terminó configurando su imagen como una artista que, aunque profundamente admirada, nunca estuvo del todo libre de polémicas. En Turquía, la industria televisiva suele demandar cercanía con la audiencia, entrevistas constantes, participación en programas de variedades, presencia en eventos públicos. Beren, en cambio, eligió muy pronto un camino distinto.
Evitaba el exceso de declaraciones, seleccionaba con cuidado las apariciones que hacía y rara vez hablaba de su vida privada. Esa decisión, que para ella era simplemente una forma de preservar su intimidad y su salud emocional, fue interpretada por la prensa como frialdad y distancia. Las comparaciones con otras actrices más dispuestas a conceder entrevistas o a compartir aspectos de su vida cotidiana en redes sociales fueron inevitables. Y poco a poco se instaló la idea de que Beren Saat era inaccesible, casi una diva que miraba al resto desde arriba. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que se trataba de una mujer discreta, tímida incluso, que prefería expresarse a través de su trabajo y no de los titulares de la prensa rosa. Las polémicas más recurrentes giraron en torno a supuestas rivalidades con otras actrices. Desde Hande Erçel hasta Tuba Büyüküstün, cada vez que coincidían en un mismo evento o eran nominadas en las mismas categorías, la prensa insistía en construir historias de competencia feroz. Una mirada esquiva en una entrega de premios bastaba para alimentar semanas de especulaciones sobre enemistades ocultas. Aunque Beren rara vez respondía a estos rumores, el silencio no la protegía, al contrario, los medios aprovechaban su falta de desmentidos para reforzar la narrativa de rivalidad. En más de una ocasión, se publicó que había rechazado trabajar con determinadas colegas por celos profesionales, versiones que nunca se confirmaron pero que calaron en la opinión pública. Otra fuente constante de polémicas fueron sus decisiones profesionales. En varias entrevistas, Beren fue clara al señalar que no aceptaría proyectos en condiciones que consideraba injustas o insostenibles. En la industria turca, donde las jornadas de rodaje pueden extenderse hasta 16 horas diarias y las exigencias de audiencia pesan más que la calidad artística. Esa postura fue vista como un desafío al sistema. Beren denunció en más de una oportunidad que las condiciones de trabajo afectaban no solo a los actores, sino también a los equipos técnicos, y que esa precariedad debía cambiar. Sus palabras, en lugar de ser entendidas como una defensa del oficio, fueron transformadas en titulares polémicos. Beren Saat rechaza proyectos por creerse demasiado importante, la actriz pone condiciones inaceptables, difícil de trabajar con ella. Lo que era un reclamo legítimo se convirtió en arma contra su imagen. En 2025 esas tensiones volvieron a los titulares cuando declaró que no aceptaría nuevos proyectos televisivos mientras las condiciones de rodaje en Turquía no mejoraran. Sus palabras generaron una tormenta mediática. Algunos colegas la apoyaron, señalando que era valiente decir lo que muchos pensaban en silencio, pero otros la acusaron de ingratitud con una industria que le había dado la fama. Una vez más, Beren eligió no polemizar más de lo necesario, limitándose a reafirmar que necesitaba cuidar su salud física y emocional antes de comprometerse en largas producciones. La relación de Beren con la prensa ha sido siempre compleja. En más de una ocasión criticó abiertamente la obsesión de los tabloides con su vida privada, señalando que se publicaban más noticias sobre sus supuestos embarazos, divorcios o crisis matrimoniales que sobre sus proyectos artísticos. Durante años circularon rumores de ruptura con su esposo, el músico Kenan Doğulu, y de la misma manera aparecían rumores de reconciliación. En 2025 un simple silencio en redes sociales fue interpretado como señal de embarazo, y la historia se propagó con tanta rapidez que ella y Kenan tuvieron que salir a desmentirla públicamente. Ese episodio reflejó con claridad cómo el silencio, lejos de protegerla, funcionaba como espacio que la prensa llenaba con sus propias versiones. El rechazo de Beren a la exposición excesiva también la colocó en una posición particular frente al auge de las redes sociales. Mientras muchas actrices de su generación compartían constantemente su día a día en Instagram, construyendo una relación cercana con los seguidores, ella prefería publicar solo en momentos puntuales. Para algunos fans, esa distancia reforzaba su aura de misterio y sofisticación, para otros, era frustrante no tener acceso a la vida cotidiana de su ídola. Esa tensión terminó dividiendo opiniones. Había quienes la admiraban precisamente por no ceder a la lógica de la sobreexposición, y había quienes la criticaban por no adaptarse a los tiempos modernos. Lo paradójico es que todas esas polémicas, en lugar de debilitarla, contribuyeron a consolidar su imagen como alguien diferente, una actriz que no necesitaba seguir las reglas del espectáculo para mantenerse vigente. Su silencio fue interpretado como arrogancia, sus decisiones profesionales como caprichos, su reserva como frialdad. Sin embargo, detrás de cada una de esas percepciones había una mujer que se mantenía fiel a sí misma, que prefería arriesgarse a ser malinterpretada antes que renunciar a sus convicciones. El legado de estas polémicas es ambivalente.
Por un lado, construyeron un relato mediático en el que Beren Saat aparece constantemente envuelta en rumores de rivalidad, exigencias y distancias. Por otro, fortalecieron su posición como referente de autenticidad en un mundo donde la mayoría de las celebridades cede a la presión de mostrarse constantemente accesibles a los ojos de sus seguidores más leales. Esa autenticidad vale más que cualquier desmentido. Para ellos, cada silencio de Beren es una declaración de independencia, una manera de recordarle al público que la verdadera esencia de un actor está en los personajes que interpreta y no en los titulares que lo persiguen. Hoy Beren Saat sigue siendo tan admirada como cuestionada, tan celebrada como criticada. Sus silencios continúan siendo interpretados de múltiples formas, pero en el fondo constituyen parte de la estrategia que la ha acompañado desde el inicio, no dejar que el ruido exterior decida quién es ni cómo debe vivir. Porque en la paradoja de sus polémicas y de sus silencios se esconde la clave de su magnetismo, el misterio de una mujer que, aun cuando todos creen saber algo de ella, siempre guarda lo esencial para sí misma. La vida personal de Beren Saat siempre ha sido un territorio rodeado de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. A diferencia de muchas celebridades que deciden exponer aspectos íntimos como parte de su relación con los fans, ella optó desde el inicio por un camino más reservado. Esa elección, lejos de alejar la curiosidad, la multiplicó. Cada detalle, cada ausencia, cada gesto con su esposo, el músico Kenan Doğulu, ha sido objeto de escrutinio público. Y en ese delicado equilibrio entre la intimidad y la presión mediática se ha construido una narrativa paralela a su carrera artística, una que ha tenido tanto impacto en su imagen como los papeles que interpretó en la pantalla. Beren y Kenan se casaron en 2014, en una ceremonia que unió a una de las actrices más celebradas de Turquía con uno de los músicos más influyentes de la escena pop del país. Desde el inicio, la pareja fue vista como un símbolo de glamour, talento y éxito. Ella, reconocida internacionalmente por sus actuaciones intensas y profundas, él con una carrera consolidada en la música y una presencia carismática en los escenarios. Juntos representaban la versión moderna de la pareja ideal, una unión que parecía destinada a atraer admiración sin fin. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, detrás de la fachada perfecta comenzaron a aparecer grietas que pronto alimentaron rumores de crisis. A lo largo de los años, se habló en repetidas ocasiones de posibles separaciones. Algunas veces los rumores surgían por la ausencia de fotos conjuntas en redes sociales, otras, por la falta de apariciones públicas en eventos. En la era digital, donde se espera que las parejas compartan constantemente su intimidad, cualquier silencio o distancia se interpreta como señal de problemas. En más de una ocasión, medios locales publicaron notas asegurando que Beren y Kenan estaban al borde del divorcio. Sin embargo, también hubo múltiples momentos de reconciliación pública, apariciones donde se mostraban sonrientes, de la mano, desmintiendo con gestos lo que la prensa había afirmado durante semanas. Esa dinámica de rumores de ruptura y reconciliación se convirtió en un ciclo constante en su matrimonio. Beren, fiel a su carácter reservado, raramente se pronunció sobre la situación. Prefería dejar que el tiempo hablara por sí mismo, que las apariciones con Kenan funcionaran como respuesta indirecta a los titulares. Kenan, por su parte, también mantuvo un perfil bajo respecto a su vida matrimonial, aunque en ocasiones compartió en entrevistas que admiraba profundamente a su esposa y que juntos enfrentaban los desafíos de ser una pareja bajo la lupa de millones. Esa forma de manejar la intimidad, sin exponer detalles pero tampoco ocultando la existencia de altibajos, terminó fortaleciendo la percepción de que ambos compartían una relación real. Con problemas y reconciliaciones, lejos del cuento de hadas que el público a menudo espera de las celebridades. En 2025, Beren volvió a estar en el centro de la atención mediática por un motivo distinto: los rumores de embarazo. La prensa sensacionalista afirmó que estaba esperando un hijo, citando como prueba su ausencia en ciertos eventos y la elección de ropa más holgada en sus apariciones públicas. El rumor se propagó rápidamente por redes sociales, donde miles de seguidores especulaban sobre la posibilidad de que la actriz, a sus 41 años, estuviera próxima a convertirse en madre. La historia tomó tal fuerza que ella y Kenan se vieron obligados a desmentirla públicamente. Con serenidad declararon que no había embarazo y que, una vez más, los rumores eran el resultado de interpretaciones sin fundamento. Ese episodio reflejó con claridad el nivel de presión constante bajo el que viven, donde incluso decisiones triviales sobre vestimenta pueden convertirse en materia de titulares internacionales.
El equilibrio entre intimidad y exposición siempre ha sido complicado para Beren. Mientras algunos colegas aprovechan cada detalle personal como parte de su estrategia de marketing, ella insiste en separar radicalmente su vida profesional de la privada. En redes sociales, sus publicaciones son esporádicas, enfocadas en proyectos artísticos o causas sociales. Rara vez en asuntos familiares. Esa decisión ha generado críticas de quienes esperan más cercanía, pero también ha sido elogiada por quienes la ven como una mujer que se niega a convertir su intimidad en espectáculo. En un mundo donde las celebridades viven prácticamente en transmisión en directo, Beren representa una excepción, alguien que defiende el derecho a guardar silencio, aunque ese silencio se convierta en caldo de cultivo para rumores. Un ejemplo de cómo la vida personal se entrelaza con su carrera ocurrió cuando, en una entrevista reciente, Beren habló sobre la huella imborrable que le dejó interpretar a Viter en Askmemnu. Al declarar que Viter sigue en mi corazón. No solo recordó el personaje que la catapultó al estrellato, sino que también abrió la puerta a nuevas interpretaciones sobre su propio presente. Algunos medios leyeron esas palabras como una confesión de nostalgia, una manera de admitir que todavía no había encontrado un proyecto que superara ese impacto. Otros lo interpretaron en clave personal, como si Viter simbolizara también sus propias pasiones intensas y los sacrificios que tuvo que hacer en su vida privada. Lo cierto es que esa frase se convirtió en tendencia en Turquía y en otros países donde la serie sigue siendo un clásico, recordando que la línea entre personaje y actriz a menudo se difumina en la percepción pública. La relación de Beren con su vida privada también está marcada por el duelo no resuelto de su juventud. La muerte de su primer gran amor, Efe Guray, en un accidente automovilístico, sigue siendo un punto de referencia en su biografía. Aunque han pasado décadas, muchos observadores creen que esa herida temprana influyó en su manera de relacionarse con el amor y la exposición pública. Su matrimonio con Kenan, con sus altibajos y su resistencia a hablar de temas íntimos serían, según esta lectura, parte de una misma búsqueda de protección ante la posibilidad de nuevas pérdidas. Esa narrativa, aunque difícil de comprobar, ha acompañado la forma en que se interpreta su vida personal, otorgándole una dimensión trágica que la conecta con los personajes intensos que ha interpretado en la pantalla. Los rumores recientes, tanto los de separación como los de embarazo, muestran que el interés por su vida privada no disminuye con el paso del tiempo. Al contrario, mientras más intenta mantenerla bajo resguardo, mayor es la curiosidad del público. Ese fenómeno habla tanto del magnetismo de Beren como de la naturaleza de una industria mediática que se alimenta de especulaciones. Cada silencio suyo se transforma en noticia, cada gesto se amplifica, cada ausencia se lee como señal de algo oculto. En medio de ese torbellino, ella sigue aferrada a la misma estrategia que adoptó desde sus primeros años de fama: hablar cuando tiene algo que decir y guardar silencio cuando la intromisión se vuelve excesiva. El presente de Beren Saat, en lo personal, está marcado por esa dualidad. Por un lado, un matrimonio con Kenan Doğulu que ha resistido rumores y crisis, mostrando una capacidad de recomponerse que pocos esperaban. Por otro, la constante vigilancia de un público que espera confirmaciones sobre hijos, rupturas o reconciliaciones. Y en medio de todo, una mujer que reivindica su derecho a decidir qué comparte y qué guarda para sí misma. La frase sobre Viter, más allá de su sentido literal, puede leerse también como un manifiesto, un recordatorio de que la memoria, el amor y la intensidad no desaparecen, sino que permanecen en el corazón, lejos de la mirada del público. Así, la vida personal de Beren Saat se ha convertido en una segunda narrativa paralela a su carrera artística. No hay año en que no se hable de ella en términos de crisis, reconciliaciones o rumores, y sin embargo, esa misma exposición no ha hecho más que reforzar su condición de enigma. La mujer que interpretó a personajes inolvidables sigue siendo, en la vida real, alguien que se reserva lo esencial, que decide qué verdades compartir y cuáles dejar en la penumbra del silencio. Y en esa paradoja, quizás, reside el secreto de su permanencia. Mientras otros se consumen en la sobreexposición, Beren continúa siendo un misterio, una figura que fascina tanto por lo que muestra como por lo que elige callar. Beren Saat se encuentra en una etapa de madurez en la que el pasado ya está consolidado como legado y el futuro se dibuja como un lienzo todavía abierto, lleno de posibilidades pero también de dilemas. Después de 2 décadas de carrera, múltiples premios y un reconocimiento internacional que pocas actrices turcas han alcanzado, la pregunta que se repite en titulares y en conversaciones de fans es la misma: ¿qué vendrá después para ella? La respuesta no es sencilla,
porque Beren se ha encargado de mantenerla rodeada de silencio y de matices, pero en esas elecciones silenciosas se revela el verdadero presente de una artista que nunca se dejó arrastrar del todo por la maquinaria del espectáculo. En los últimos años, Beren ha sido crítica con la forma en que funciona la industria televisiva turca. Ha señalado en varias ocasiones que las jornadas de rodaje, que pueden extenderse a más de 16 horas diarias durante meses, son insostenibles no solo para los actores, sino también para los equipos técnicos. Ha denunciado que esa dinámica erosiona la salud mental y física de quienes participan en las producciones, y que esa presión constante es uno de los motivos por los cuales muchos talentos deciden abandonar o limitar su participación en series largas. En 2025 sus declaraciones fueron interpretadas como una advertencia: no volverá a aceptar un proyecto televisivo mientras las condiciones de producción no cambien. Lejos de ser un capricho, esa postura la coloca como una de las pocas figuras de peso que se atreven a desafiar públicamente las reglas de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la calidad de vida. Algunos la acusaron de ingratitud con una industria que la catapultó a la fama, otros la aplaudieron como una voz necesaria, capaz de decir lo que muchos callan. Esa crítica, sin embargo, no significa que Beren haya decidido retirarse. Al contrario, parece más orientada a un proceso de transición. Su participación en Atille de Gift, la producción original de Netflix en Turquía, demostró que está dispuesta a explorar formatos distintos, más breves, más controlados y con una exposición internacional inmediata. Ese camino parece marcar el futuro: proyectos de streaming, coproducciones internacionales, papeles más selectivos que no la encasillen en los mismos arquetipos de siempre. Su nombre ya ha sido mencionado en conversaciones para proyectos en Europa y Medio Oriente, aunque ella mantiene la cautela de no confirmar nada hasta que realmente esté lista para comprometerse. En el presente, Beren se mantiene activa también como figura de influencia cultural. Su popularidad en América Latina no ha disminuido con el paso de los años. Al contrario, sigue siendo una de las actrices turcas más queridas en países como Argentina, Chile, México y Colombia, donde sus series continúan repitiéndose en televisión abierta y acumulando millones de visualizaciones en plataformas digitales. El vínculo con esa audiencia es tan fuerte que incluso sin nuevos proyectos recientes en emisión, su nombre sigue apareciendo con frecuencia en tendencias de redes sociales, especialmente cada vez que se menciona Fatmagul Unsukuene. Esa conexión transnacional habla de un fenómeno raro: una actriz que, sin hablar español y sin haber trabajado directamente en América Latina, es percibida allí como una figura casi local, cercana y entrañable. En Medio Oriente ocurre algo similar. El éxito temprano de Aşk Memnu y la intensidad de Fatmagul Unsukuene la convirtieron en un referente cultural. Sus personajes siguen generando debate en sociedades donde los temas de género, poder y familia son especialmente sensibles. Beren, sin proponérselo, terminó transformándose en un puente entre la ficción y las conversaciones sociales, una actriz cuya obra trasciende el entretenimiento para rozar lo político. El presente de Beren también incluye su papel como figura pública comprometida con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para apoyar campañas de sensibilización, en especial aquellas vinculadas a los derechos de las mujeres y a la educación. Aunque no se define a sí misma como activista, su elección de proyectos y sus intervenciones públicas dejan claro que la autenticidad y la coherencia son parte central de su manera de entender la fama. No busca agradar a todos ni seguir las corrientes, sino mantenerse fiel a sus convicciones. En lo personal, su vida con Kenan Doğulu sigue siendo motivo de especulaciones, pero ella parece haber aprendido a convivir con ello. Sabe que cada gesto será interpretado, que cada ausencia será leída como señal de crisis, pero no permite que esa presión defina su realidad. Prefiere centrarse en los momentos privados, lejos de los flashes, en los que la normalidad se convierte en refugio. Y aunque los rumores de embarazo en 2025 la obligaron a salir a desmentir públicamente, lo hizo sin dramatismo, casi como quien repite una rutina que ya conoce demasiado bien. Esa manera de responder sin confrontar refleja también su estrategia de largo plazo: dejar que el ruido pase. Mantenerse firme en el centro de su vida y no regalar más titulares de los necesarios. De cara al futuro, la gran incógnita es si Beren volverá a aceptar una serie de televisión tradicional en Turquía, o si consolidará su transición hacia proyectos internacionales. Las plataformas de streaming ofrecen un espacio ideal para alguien de su perfil: temporadas más cortas, horarios más razonables, mayor libertad creativa y, sobre todo, alcance global inmediato.
Además, representan la posibilidad de construir personajes diferentes a los que ya la marcaron, alejándola de la eterna comparación con Biter y Fatmagul. Ella misma ha dicho que busca personajes con nuevas aristas, complejidades que no dependan únicamente del sufrimiento o la pasión, sino que exploren otras dimensiones de la experiencia femenina. El legado de Beren Saat ya está asegurado. Sus interpretaciones en Aşk Memnu y Fatmagul Unsuku Ne siguen siendo referencias obligadas cuando se habla de la internacionalización de los dramas turcos. Ninguna otra actriz ha encarnado con tanta fuerza dos personajes que, más allá de su éxito local, se convirtieron en símbolos universales. Biter y Fatmagul siguen vivos en la memoria colectiva y seguirán estándolo aunque ella decida no volver nunca más a la televisión. Ese legado, sin embargo, no es una carga inmovilizadora. Beren parece decidida a honrarlo, pero también a superarlo, a escribir un nuevo capítulo en el que la madurez, la experiencia y la libertad de elección sean los motores. En el presente, Beren Saat representa algo más que una actriz. Es símbolo de resistencia frente a una industria que exige sobreexposición, es modelo de autenticidad en un mundo de apariencias, es prueba viviente de que el talento y la coherencia pueden sostener una carrera más allá de los rumores y de las verdades a medias. Y en el futuro lo que decida hacer volver a la televisión, dedicarse al cine, explorar el streaming o incluso alejarse un tiempo de las pantallas no hará más que reforzar esa imagen. Porque lo que Beren ha demostrado, una y otra vez, es que su mayor poder radica en decidir por sí misma, en no dejarse arrastrar por las expectativas externas. Así, entre el silencio y la palabra, entre los proyectos pasados que ya son historia y los futuros que aún están por escribirse, Beren Saat sigue siendo un misterio fascinante. Y quizás ahí resida la clave de su magnetismo, en la capacidad de mantener al público expectante, siempre queriendo saber más, siempre pendiente de lo que vendrá, siempre consciente de que detrás de cada rumor y de cada verdad parcial hay una mujer que, con autenticidad y firmeza, sigue escribiendo su propia historia.